Cordial saludo. Hoy vamos a aprender sobre funciones. Para aprender sobre funciones, revisemos el concepto de relación. Una relación es un conjunto de pares ordenados. Pueden ser números, letras, objetos u otros elementos. Aquí tenemos el ejemplo de tres relaciones. El conjunto de partida, conocido como X o A, y el conjunto de llegada, conocido como B o Y. Entonces, en los tres ejemplos estamos viendo cómo cada elemento del conjunto de partida se está relacionando con otro elemento del conjunto de llegada. También lo podemos representar de esta manera, como parejas. Tenemos la relación número 1, que sería la pareja 1,1, 1,2, 1,3. Tenemos la relación 2, que es cada nombre relacionado con el número correspondiente. Y tenemos la relación 3, donde tenemos las letras relacionadas de distintas maneras. Estas tres relaciones son las mismas del ejemplo anterior. En el ejemplo anterior lo teníamos de forma de diagrama sagital y aquí lo tenemos como parejas ordenadas. Ahora sí revisemos qué es una función. Una función es una relación donde a cada elemento de X le corresponde un elemento en Y. Y esto es muy importante. A cada elemento de X le corresponde un elemento en Y. Volviendo al ejemplo de las tres relaciones. Ya sabemos que tenemos tres relaciones, pero ¿será que las tres son funciones? Vamos a revisar. La primera. En la primera, el elemento número 1 está relacionado con tres elementos. Por lo tanto, no es función porque no cumple la condición de que a cada elemento de X le corresponda un solo elemento. Si miramos el segundo ejemplo, a cada nombre sí le corresponde un elemento en Y. No importa que se estén repitiendo elementos en Y. En el tercer ejemplo, que a la letra B le están asignando dos elementos y a la letra D también le están asignando dos elementos y esto no es posible, por lo tanto no es función. Es una relación, pero no es función. Entonces, solamente es función la segunda gráfica, también conocido como diagrama sagital. Aquí tenemos otro ejemplo de función, la gráfica de la parte izquierda, el diagrama sagital de la parte izquierda. Es una función que recibe el nombre de función constante. Todos los elementos de X los envía a un mismo elemento en Y. Pero podemos ver que cada elemento de X le corresponde un elemento en Y. A 2 le corresponde el 10, uno solo. A 4 el 10, uno solo. A 6 y 8 de la misma manera. Las funciones también se pueden representar mediante expresiones algebraicas. Tenemos las dos primeras, las podemos leer como f de x igual a 2x al cubo menos x menos 1, y f de x igual a x dividido en x menos 1. Le podemos decir f de x o y igual a raíz de x menos 1 o y igual a seno de x. También podemos representarla de forma gráfica. ¿Cómo graficamos una función? Dándole valores a la expresión algebraica. Realizamos una tabla de valores donde tenemos en la primera columna las X y en la segunda las Y. Empezamos a darle valores a la X y obtenemos un valor en Y. Luego vamos al plano cartesiano, ubicamos cada pareja que se convierte en un punto, luego unimos los puntos y así obtenemos la gráfica correspondiente. Por ejemplo, aquí tenemos la función f de x igual a x al cuadrado menos 2. Hacemos la tabla de valores, vamos a darle los valores de 1, 0, menos 1, menos 2 y 2. Una vez reemplazamos, tenemos los valores de y. Estos puntos los ubicamos en el plano, unimos los puntos y obtenemos la gráfica que estamos observando en pantalla.
No olvide que puede colocar pausa y revisar cada valor y luego analizarlo en tus apuntes. Aquí tenemos también otros elementos de la función, llamada dominio. ¿Qué es dominio? Dominio son los valores permitidos de x. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es codominio? Todos los valores posibles que puede tomar el conjunto de llegada. ¿Y qué es rango? Rango son los valores permitidos de y. Es decir, esos valores del codominio que sí se pueden utilizar. Tenemos el ejemplo nuevamente de fx igual a x al cuadrado menos 2. En este caso, ¿cuál es el dominio? Todos los reales. ¿Por qué? Porque x puede tomar cualquier valor. Un número elevado al cuadrado me da otro número. Le resto 2, me sigue dando otro número real. Entonces, no hay ninguna condición que restrinja el dominio. X puede tomar cualquier valor en esta función. Ahora, el rango. El rango son los valores permitidos de y. Si miramos la gráfica en el eje de la y pasa por y igual a menos 2. Y la gráfica se extiende hacia arriba. Es decir, podemos ver que en el eje de la y todos los valores por encima de menos 2 se están utilizando y por debajo no se utilizan. Entonces el rango es desde menos 2 hasta infinito. Tipos de funciones. Revisemos los tipos de funciones. Funciones polinómicas. Una función polinómica es una función donde tenemos el coeficiente, que sería a sub 1, a sub 2, a sub 3, etc. Cada coeficiente multiplicado por la variable x, y la variable x está elevada a un exponente, pero no cualquier exponente. Este exponente debe ser un número natural. Por ejemplo, vamos a revisar funciones polinómicas. Tenemos la primera, conocida como función lineal, f de x igual a 2x menos 1. El exponente de x en este caso es 1. Tenemos, por ejemplo, una función cuadrática de grado 2. F de x igual a x al cuadrado más x más 2. En este caso, tenemos exponente 2 en la primera, en la segunda x a la 1, y en el último, que es el número 2, es como si estuviera multiplicado con x a la 0. Una tercera función polinómica, una función cúbica, f de x igual a 5x al cubo menos 5x al cuadrado. Recuerden que para obtener la gráfica, hacemos la tabla de valores y así podemos nosotros obtener la representación en el plano cartesiano. También tenemos otras funciones como la función exponencial. ¿Cuál es la función exponencial? La función exponencial es aquella donde la base ahora es un número a y el exponente es la variable. Por ejemplo, tenemos f de x igual a 2 elevado a la x, h de x igual a Euler elevado a la x, g de x igual a 1 medio elevado a la x. En este caso ahora, el coeficiente o esta base es un número fijo y el exponente es el que empieza a variar. Revisemos un ejemplo de la función exponencial en la vida diaria o en la realidad. Esta es una célula. Una célula cuando se reproduce se convierte en dos células. Ahora, ¿qué pasa si esas dos se reproducen? Cada una de ellas me genera otras dos. Entonces pasamos de tener una a tener dos, de tener dos a tener cuatro. Y así podemos empezar a revisar. Entonces, podemos nosotros determinar que la función para la reproducción celular es y igual a 2 elevado a la x. ¿Por qué? Empecemos a asignarle valores. Cuando x vale 0, 2 elevado a la 0, 1. Cuando x vale 1, 2 elevado a la 1, 2, que sería la primera reproducción. Ahora, esas dos se van a reproducir. Es decir, x elevado a la 2, 2 elevado a la 2, 4. Esas 4 se van a reproducir. Entonces, 2 elevado a la 3 sería 8. 2 por 2 por 2 me da 8.
Ahora, 2 elevado a la 4, que es 2 por 2 por 2 por 2, me da 16. Esta es una aplicación de la función exponencial en la vida real. Otra función es las funciones trigonométricas. Tenemos, por ejemplo, la función f de x igual a seno de x, dominio, todos los reales, rango desde -1 hasta 1, y el periodo, en este caso es 2pi, o de 0 a 2pi. Función seno de x. Tenemos la función coseno de x, tenemos la función y igual a tangente de x, la función y igual a secante de x, y la función y igual a cosecante de x. También la función y igual a cotangente de x. Vamos ahora al razonamiento bíblico. Dice el libro de Mateo capítulo 25, verso 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Es la parábola de los talentos, donde nuestro Padre Celestial le entrega unos talentos. Los talentos eran unas monedas representativas de la época. Y este dinero, cada uno de ellos lo invirtió o lo multiplicó dependiendo de su capacidad. Pero si leemos la historia, al que le dio un talento no multiplicó, es decir, no aprovechó lo que podía hacer con eso que Dios le había entregado para ser administrado. La pregunta es, ¿estás administrando lo que Dios te ha entregado? ¿Estás administrando tu sabiduría? ¿Estás administrando tu tiempo? ¿Estás administrando todas las capacidades que Dios te ha entregado? Dios nos entrega capacidades, habilidades, dones, pero de nosotros va a depender multiplicarlo. De nosotros va a depender cuidar lo que nuestro Padre Celestial nos ha entregado. Les animamos a que cada día hagamos las cosas de manera excelente, a que cada día multipliquemos esas habilidades, esas herramientas, esas cualidades que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Recordemos que tenemos el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo nos va a permitir avanzar en cada una de nuestras actividades y en nuestra vida diaria. Les bendecimos a todas las familias. No olviden realizar las actividades con la ayuda de tus padres